El fandom de Boku no Hero está lleno de teorías, y ya que la primera parte de este video le fue bastante bien, hoy vamos a revisar otras 10 teorías locas de Boku no Hero Academia. No olviden que si quieren ver esto o cualquier video del canal con 24 horas de anticipación, pueden hacerlo dando clic en el botón que dice unirse y eligiendo la membresía nivel 2 llamada Pro Hero. Ahora sin mucho más que decir, comencemos con el video. Y qué mejor que empezar con una teoría que todo el mundo conoce, y es la que dice que Nana Shimura es la abuela de Deku. Y es que hay mucha gente que dice que Nana Shimura puede ser algún tipo de pariente de la madre de Deku, Inko Midoriya, ya que dicen que se parecen bastante en el físico. Y es cierto que All Might lo dijo una vez, creo que ambas se parecían un poco. Pero un punto fuerte también para decir que esta teoría es correcta es el hecho de que los quirks de ambas son bastante similares. El quirk de Nana le permite flotar a ella misma por el cielo, mientras que el quirk de la madre de Midoriya le permite hacer flotar objetos pequeños. El problema con esta teoría sería primero que el parecido físico que tanto dicen que tienen Nana e Inko en realidad no existe. El parecido del que se puede referir All Might puede ser también el tema de el comportamiento o la forma de ser de ambas, pero en cuanto a físico, lo único que tienen de parecido es el peinado. Ninguna facción de su cuerpo o su rostro se parecen entre ambas, solamente la forma en la que amarran su cabello, ya que incluso el color es diferente. Pero además, ¿qué tan conveniente o qué tan realista sería que Nana Shimura haya escondido a otra hija más? Y que se la haya escondido no solamente a la sociedad, sino también a su mejor amigo, que era Gran Torino, o también inclusive a All Might. No me parece que sea algo que pueda haber pasado en algún momento. Y para los que piensen que Inko no es la hija sino algún tipo de sobrina o pariente lejana de Nana, pues esto para mí sería incluso peor, ya que Horikoshi tendría que sacar a otro personaje de la nada para relacionar a Inko con Nana, lo cual haría que Deku se relacione con Nana, y el problema con esto es que ¿qué sentido tiene que Deku se relacione con Nana? ¿Para que tenga más relación con All Might? Si Deku ya de por sí tiene bastante relación con All Might, simplemente es algo que no era necesario. Pero pasando a otra teoría, hay quienes dicen que Gigantomachia era en realidad el padre de Kirishima. O también otra opción era que Gigantomachia era Crimson Riot, o que Gigantomachia era el propio Kirishima. Y las conexiones para creer en esto son la verdad bastante vagas. La primera se basa en el tema del cabello, ya que ambos tienen un cabello pelirrojo y medio puntiagudo, pero además conectar a Gigantomachia con Kirishima podría generar un momento bastante bueno en la parte final de la historia, haciendo que la pelea entre Kirishima y Gigantomachia, que supuestamente se tendría que haber dado, sea mucho más interesante. Además está el hecho de que en ningún momento se dice que Crimson Riot ha muerto realmente en el tiempo que pasó desde que inspiró a Kirishima hasta el momento en donde termina la historia, por lo que podría ser que Crimson Riot se convierta justamente en Gigantomachia. El problema con esto es que cuando Crimson Riot se muestra por primera vez, ya existía un Gigantomachia, y además Gigantomachia lleva existiendo por mucho tiempo. Según recuerdo, Maki es un aliado de All For One de cuando All For One era el rey del mundo, cosa que vendría a suceder hace varios años, antes de que All Might pueda vencer a All For One. Por lo que si le echamos algunos años contando el tiempo que pasó entre el primer enfrentamiento de All For One contra All Might y el tiempo que tendría que haber pasado para que Gigantomachia, siendo un humano normal, se gane la confianza de All For One para ser su guardaespaldas principal, tendrían que haber pasado unos 30 años, 40 quizás, porque All Might también es bastante viejo, y eso haría que para que Gigantomachia pueda ser el padre de Kirishima, tendría que haber concebido a Kirishima siendo un gigante, cosa que no tiene sentido a menos que sea con Mid Lady, pero Mid Lady no estaba viva para ese momento, por lo que es algo completamente ilógico. Además, solamente basta una búsqueda de Google para que puedas ver que esta teoría no es verdad. A la mierda. Ok, retiro lo dicho. Gigantomachia es el padre de Kirishima. Google lo confirma. Pero hablando de padres perdidos, nos toca hablar de la teoría que dice que Muscular era el padre de Bakugo. Antes de que veamos a los verdaderos padres de Bakugo, algunas personas decían que Muscular podría llegar a ser el padre de Bakugo. Y esto es simplemente por el parecido físico que tienen y el parecido en el comportamiento. Lo cual ya con solo con eso podemos decir que esta teoría está completamente errada.
ya que en primer lugar, no porque sean rubios se supone que están conectados o emparejados de alguna manera. Además, tampoco hay un parecido en el comportamiento que digamos. Bakugo es alguien muy explosivo que sí puede llegar a ocasionar problemas o ser bastante agresivo en algunos momentos, pero no tiene nada que ver la explosividad de Bakugo con la forma de ser sanguinaria y malvada de Muscular. Pero además, otro motivo y otra razón por la cual esta teoría está completamente errada es por el tema de la edad. Cuando Muscular aparece por primera vez, él tiene 25 años y en esa época Bakugo tendría que tener entre 15 y 16 años, por lo cual, para que esta teoría pueda ser verdad, Muscular tendría que haber tenido a Bakugo con solamente 10 o 9 años, cosa que al menos creo que no se podría dar. Y siguiendo con las conexiones entre familias, nos toca hablar ahora de la teoría que dice que Geten era Toya Todoroki, o algunos decían también que Geten era Natsuo. Los motivos para creer esto era principalmente por el cabello blanco. Cuando veíamos las fotos de Toya Todoroki cuando era niño en el altar que tenía la familia, tenía su cabello blanco, y Geten también tenía cabello blanco, por lo que mucha gente decía que podían estar conectados. Además está el hecho del quirk. Durante mucho tiempo no se reveló el quirk de Toya, y el hecho de que Geten pueda controlar el hielo y tener el cabello blanco, mientras que la madre de Choto también controlaba el hielo y tenía cabello blanco, pues daba cierta conexión. Y para la gente que decía que Geten era Natsuo, pues se basan básicamente en el hecho de que durante un tiempo Geten no mostraba su rostro. Sin embargo, esta teoría no estaba correcta, aunque tampoco es que esté muy equivocada, ya que resulta que Geten sí está emparentado de alguna manera con Choto, solamente que no tanto con su familia directa. Geten es en realidad parte del clan Himura, al que pertenece la madre de Choto, por lo cual en cierto sentido ambos están conectados, aunque no necesariamente son familia, no familia directa al menos. Pero hablando de teorías que estaban un poco en lo cierto, nos toca hablar ahora de una que no está nada en lo cierto, y esa es la que dice que Midnight fue abusada sexualmente antes de morir, o después de morir, o mientras se moría. Las razones para creer esto están primero que nada en el hecho de que Midnight era una heroína más 18, y además en el manga nunca mostraron el cuerpo de Midnight cuando esta murió, cuando sí mostraron en otros momentos el cuerpo de Mirko, por ejemplo, cuando estaba sin brazos y con las tripas salidas. Además, muchos dicen que la cara de horror que tienen los alumnos puede ser porque ellos vieron cómo quedó el cuerpo de Midnight después de ser abusada. Sin mencionar el hecho de que también el último villano que la ataca, o sea el villano que la mata, antes de matarla dice ella es mía, cosa que mucha gente piensa que significa que el tipo pues hizo lo que quiso con ella y no me refiero a matarla. Los puntos en contra para esta teoría son bastante simples, y es que, en primer lugar, esto es algo muy seinen para la historia. Boku no Hero es un manga bastante más calmado, bastante más simple. En ningún momento podría pasar algo como esto. Si hablásemos de, yo que sé, Berserk o alguna historia un poco más oscura, sí, evidentemente podría ser verdad, pero con el manga de Boku no Hero, pues como que no cuadra mucho que digamos. Además, el hecho de no mostrar su cuerpo pues sirve para enfatizar más la reacción de los alumnos al momento de ver su cadáver, por lo que tampoco podríamos decir que esto se hizo con otras intenciones. Y en el caso de la frase que dice el villano de ella es mía, esta es una frase bastante trillada que dicen casi todos los villanos, en donde siempre se refieren al hecho de que ellos quieren ser quienes ataquen y maten al héroe, por lo que tampoco es que tenga un doble sentido. Pero vamos ahora mejor con otra teoría, y esta es la que dice que el villano final de Boku no Hero no iba a ser ni All for One ni Shigaraki, sino que el villano final de Boku no Hero iba a ser un parásito. Esta teoría básicamente habla de que como los quirks no son algo que viene del humano, son algo que viene de algo externo, pues en ese caso algo externo que podría haber afectado a los humanos para que tengan los quirks podría ser un parásito. Y muchos dicen que quien tenía el parásito primero era la madre de All for One, y que como All for One se comió a su madre cuando ella se murió, pues en ese momento All for One habría absorbido bastante del parásito y se habría convertido como en una especie de parásito rey que busca alimentarse de otros parásitos y expandirse.
El problema principal con esta teoría son dos, y el primero es el hecho de que deja olvidado por completo al niño que nació brillante en China, el cual se supone es el primer niño que nace con un quirk. Pero además también está el hecho de que esto sería terriblemente malo porque significaría que Boku no Hero terminaría con una Kaguya 2.0, lo cual sí sería un final terrible, por lo que gracias Horikoshi por no haberlo hecho realidad. Y yendo ahora con otra teoría más, nos toca hablar de la que dice que el quirk de Bakugo, o también algunos dicen el quirk de Dabi, era originario de Midoriya. En la versión anterior de este video hablamos de una teoría que decía que el Dr. Garaki le había robado su quirk a Deku. Y esta teoría se basa en algo similar, ya que se dice que el Dr. Garaki habría robado los quirks de varios niños para poder implantarlos en otros niños que tengan personalidades que puedan ser más manipulables en el futuro. Es por esto que como Deku se supone que tendría que tener un quirk que es como una combinación entre el quirk de hacer flotar cosas con un quirk de fuego, pues entonces el quirk de Bakugo o el quirk de Dabi podrían encajar bien con esa combinación. Y el Dr. Garaki le habría robado ese poder a Deku para dárselo a Bakugo o a Dabi para que así en el futuro puedan ser manipulados por All For One. El problema con esta teoría es que la propia historia lo negó en dos ocasiones. La primera mostrándonos que Dabi era en realidad el hijo de Endeavor y que su quirk de fuego venía pues del quirk de fuego de su padre. Y la segunda cuando nos mostraron los quirks de los padres de Bakugo, ya que el quirk de Bakugo es la combinación perfecta de los quirks de sus padres, por lo que no había forma de que sea un quirk que se le haya dado y que le haya pertenecido antes a Deku. Y siguiendo con las teorías sin sentido, nos toca ahora hablar de la que dice que Boku no Hero tendría que haber acabado con la destrucción de los quirks. Esta teoría se basa en la teoría de dones, la cual dice que en algún punto de la historia, como los quirks cada vez se van combinando más y se van volviendo más y más complejos, pues va a llegar el momento en donde sean demasiado complejos para que la gente pueda manejarlos y terminaría destruyendo a la humanidad, por lo que acabar con los quirks sería una manera de poder salvar a la humanidad en el futuro. Sin embargo, el problema con esta teoría es bastante simple, y es que ¿cómo demonios eliminas los quirks de todo el mundo? Es algo bastante complejo que no se podría dar en una historia como Boku no Hero. Como te dije, Boku no Hero es una historia bastante simple, no podemos pedir que se den cosas demasiado extraordinarias en este tipo de mangas. Pero además, esta teoría tampoco encaja con el tipo de mensaje que suelen dar los mangas como este, ya que uno de los mensajes que se suele dar mucho en este tipo de historias es el hecho de que cualquiera puede sobreponerse ante cualquier dificultad, por lo que lo más lógico para una historia como Boku no Hero es que la teoría de dones termine estando equivocada, y que con el pasar del tiempo, conforme los quirks se hacen más complejos, la humanidad va evolucionando para poder manejarlos y sobreponerse a las dificultades que eso les traería. Pero pasando ahora a otra teoría, esta es una que debo admitir yo me creí por mucho tiempo, y es la que dice que los vigilantes iban a aparecer en el manga original de Boku no Hero por el tema del Trigger. Y es que para creer esto habían muchos motivos. El primero, como dije antes, es el tema del Trigger. Esta es una droga que hace que los quirks se potencien, pero que tiene como desventaja que el usuario pierde el control de su propio quirk, convirtiéndose en una especie de villano aleatorio. Y ya que el Trigger es algo bastante importante en la historia de Vigilantes, cuando empezaron a mencionar el Trigger en el manga original de Boku no Hero, mucha gente, incluyéndome, pensamos que los Vigilantes iban a aparecer en algún momento, ya que en este manga de Vigilantes hay personajes con mucho potencial que podrían generar momentos muy épicos si es que entraban en la historia principal de Boku no Hero. Sin contar el hecho de que Vigilantes no es que sea un manga que esté muy alejado de Boku no Hero, es una historia completamente canónica, por lo que podrían aparecer los personajes de forma muy fácil. El problema con esta teoría es solamente uno, y tiene nombre, y ese problema es Horikoshi. Y es que ¿cómo no vas a aprovechar esto del Trigger para poder conectar Boku no Hero con el manga de Vigilantes? Es una oportunidad completamente desperdiciada. Podrían haber creado momentos muy buenos y haber alargado aún más la historia, además de que mucha gente se habría interesado en ponerse a leer el manga de Vigilantes, lo cual se traducía en más ventas de ese manga, por lo cual Horikoshi habría ganado más dinero, por lo que todo habría sido bueno. Simplemente Horikoshi no supo aprovechar bien lo que tenía.
Pero hablando de no aprovechar cosas, la siguiente teoría es una que habla del final de Boku no Hero y que en lo personal no conocía antes de hacer este video, pero que creo que podría haber sido muy chévere que pase. Y esta es la teoría de la historia de las 3 vías. Para quien no la conozca, esta teoría habla de que al final del manga de Boku no Hero, la historia continuaría por mucho más tiempo después de la guerra final, pero que se dividiría en 3 historias principales. Y la primera de estas historias, protagonizada por Deku, es la que dice que Deku se terminaría convirtiendo en un vigilante, que recibiría algún tipo de entrenamiento por parte de Lady Nagant y que lucharía de la mano de los vigilantes que aparecen en el manga spin-off de Boku no Hero. Además, esta historia serviría para que Deku pueda pelear en contra de la corrupción y la oscuridad que tiene la sociedad de héroes, y que su objetivo principal sería enfrentarse a los villanos que escaparon de Tartaros, creando así un equipo de pelea junto con los vigilantes, con Lady Nagant, con Stain y con Overhaul. Y es que Overhaul se supone que sería bueno entre comillas por sus ganas de vengarse por todo lo que le hicieron Shigaraki y la Liga de Villanos. Por otra parte estaría la historia de Todoroki, la cual nos dice que después del retiro de Endeavor, Shoto armaría su propio equipo de héroes, para así intentar llevar el concepto de trabajo en equipo más allá todavía, creando lo que podría ser llamado su propia Liga de la Justicia, conformada por Momo, Ida, Tokoyami, Denki y Choji. Pero además habría creado un equipo alterno conformado únicamente por mujeres, en donde la líder sería Uraraka y estaría acompañada de Mina, Tsuyu, Jiro y Hagakure. De esta forma, el Team Todoroki estaría entrenado por Endeavor y Hawks, y a ellos se les uniría Nejire para poder enfrentarse a los diferentes villanos que puedan ir apareciendo con el pasar del tiempo. Sin embargo, la historia más interesante en esta teoría es sin duda la que tiene a Bakugo como protagonista, ya que esta dice que después de la guerra final, Bakugo, al igual que le pasó a Milio, terminaría perdiendo su quirk. Esto haría que Bakugo tenga que aprender a cómo ver el mundo con los mismos ojos que tenía Deku cuando este no tenía un don, convirtiéndose en un héroe pero sin utilizar ningún tipo de poder, creando así un equipo junto con Milio, Hatsume, quien sería la que le haría los trajes, Kirishima, Zero, Sato, Koda, Aoyama y Mineta. De esta forma, Bakugo se convertiría en el primer héroe sin quirk, pero que en algún momento de la historia recuperaría su poder. Sin embargo, para ese punto ella habría madurado mentalmente y buscaría siempre enfrentar a los villanos sin usar su poder. Estas son sin dudas teorías bastante locas de Boku no Hero, pero si quieres ver más teorías locas, te recomiendo que veas este video que está apareciendo acá, que es la primera parte de esta serie. Y si a ustedes les gusta este tipo de videos, pues simplemente no olviden darle like al video para que así pueda ser la tercera parte. La versión anterior de este video llegó a tener como 500 likes, por lo que este video, si es que llega a los 300 likes, puede ser la tercera parte. Conmigo será hasta la siguiente y como diría el Bruno, arrivederci.